Bienvenido o bienvenida a un nuevo viaje en tren. Mi nombre es Jorge Herrero Jimeno y mi propósito no es otro que dar a conocer el apasionante mundo del ferrocarril de una forma diferente. Cada uno de los viajes de este podcast nace gracias a las entradas disponibles en la web www.elfotografodetrenes.com. Bienvenido o bienvenida a El Tren, mi cámara y yo. Etapa número 1. Valencia-Madrid. Día 20 de agosto de 2025. Hay ideas que rondan por mi mente y esperan, anotadas en un documento digital, a que llegue el momento idóneo para ponerlas en marcha. Quizá pasan días, meses o incluso años desde que nacieron en el momento más inesperado, hasta que finalmente llega el ansiado día de emprenderlas. No voy a adelantar acontecimientos acerca de los orígenes de este gran viaje, pero puedo asegurar que los preparativos, o el previaje, como a mí me gusta llamarlo, vienen tomando forma desde hace por lo menos 3 o 4 meses, y la idea en sí lleva más de un año anotada en mis cuadernos. Tras abrir los ojos en la cama esta mañana, he sentido esa fuerza que predice algo grande, ese escalofrío de adrenalina. Es hora de poner en marcha lo planificado y planteado hasta la fecha. Es hora de empezar a gastar, no de golpe claro, los 10 billetes que guardo a buen recaudo en mi mochila. Mochila que por cierto estreno para la ocasión, ya que nunca me he enfrentado a nada tan grande. El cielo predice un día despejado. El bochorno típico mediterráneo invade el ambiente y entrar bajo el techado de la estación valenciana de alta velocidad es notar todavía más el efecto horno. Efecto que generan los trenes encendidos, emitiendo calor bajo un edificio con una complicada ventilación natural. Una estación que parece haber dejado atrás su etiqueta de provisional, o así la definieron allá por 2012, cuando se hizo realidad la conexión de capitales. Es tan provisional que incluso están realizando obras de ampliación de vestíbulo y de vías. AVE Renfe, destinación Madrid-Chamartín, Clara Campoamor, vía 2. AVE Renfe. Reconozco que hace apenas unos días modifiqué el plan de arranque de esta aventura y adelanté 1 hora el AVE que me permitirá dar el primer paso de la larga travesía que me espera para los próximos 15 días, hasta llegar nada más y nada menos que a Estambul. Mi tren está previsto para las 7 horas y 42 minutos de la mañana y va a partir en breves. Es el AVE 05071 y no hace paradas comerciales intermedias. Va directo de Valencia al corazón del país. Mientras Cuenca pasa muy veloz, agitada por las habituales vibraciones del hostalgo de la serie 112, yo me adentro en las primeras páginas de quien será mi fuente de conocimiento y fiel compañero de viaje, más allá del equipo fotográfico, claro está. El sol va subiendo lentamente entre ligeras nieblas matutinas de final de verano. Al otro lado del pasillo se sirven los primeros desayunos a aquellos y aquellas que lo solicitaron previamente durante la compra del billete. Es entonces cuando el tranquilo interior del coche número 2 se impregna de un dulce y suave aroma a croissant, pan calentito y café. Un ambiente que parece creado a propósito para sentirse uno
entre las paredes de uno de los trenes más conocidos a nivel mundial. Orient Express, así se llama el tren que protagoniza este viaje, y la obra que Mauricio Wiesenthal escribió y que sigue triunfando tras 7 ediciones. En ella, el lector podrá conocer historias concretas, protagonistas destacados y no tan destacados de una época en la que los viajes en tren no eran sinónimo de ir a la velocidad a la que me desplazo en estos precisos instantes, es decir, rozando los 300 km por hora. El vetusto Talgo intenta hacer acogedor su interior con panelados que quieren ser de madera, pero no llegan ni a plástico. Aún así, durante las próximas casi 300 páginas podré imaginar que toco y huelo todavía mejores maderas en el interior de viejos coches clásicos tirados por bellas locomotoras a vapor. Llegando a Madrid se siente poco el ajetreo de una capital que nunca duerme. Sus míticas autopistas M fluyen con poco tráfico, pese a la hora que es. Y todo es debido a las fechas. Paralelo a ellas, yo me siento tranquilo. Me esperan más de 5.000 kilómetros por delante, pero confío en mí mismo, en mis conocimientos y, ante todo, en mi experiencia viajera. A las 9:38 exactas, los frenos de disco estacionan a la composición y yo me dirijo con calma a los andenes de cercanías de Chamartín. Mientras me desplazo por el subsuelo madrileño, me gustaría que respondieras a una breve pregunta en tu cabeza. ¿Qué me dices si te pregunto acerca del Orient Express? Confieso que, hasta hace relativamente poco, el Orient Express se quedaba para mí en eso, en 2 simples palabras. Y es que este desconocimiento propio fue el que encendió la bombilla de esta aventura mientras me preparaba para ir a dormir con mi infusión de cada noche. Me sucede algo similar a lo que argumenté en Lisboa, mientras veía pasar su famosísimo tranvía a través de las estrechas calles de la ciudad lusa, hace justamente un año. Al igual que el tranvía, el Orient Express era para mí, hasta hace poco, no mucho más que un nombre que no me movía nada por dentro. Algo dentro del cliché social, algo aburrido, un juicio a la portada de lo que en realidad es. Pero lo mejor de todo esto es que la mayoría de la sociedad sabe prácticamente lo mismo que yo acerca de este conocido nombre. A lo largo de los últimos meses he realizado de forma reiterada la misma pregunta que te realicé anteriormente a la gente de mi alrededor, ya sea familia, amigos o compañeros de trabajo. Las respuestas más repetidas han sido: ¿eso no es una película? Es un tren antiguo, ¿no? Es un tren que hace una ruta larga. O incluso un tren del Oriente, un tren que cruza Arabia o algo así. Prácticamente todo aquel que ve un tren con unos tonos como los presentes en el Museo del Ferrocarril de Madrid, es decir, tonos azules, con elegantes filas de color amarillo, se aventura directamente a decir que es el Orient Express, y, en parte, lo entiendo. Lo cierto es que de los 2 coches presentes bajo la marquesina de la estación museo, solo uno de ellos ha circulado por Europa en la época de nuestro protagonista. Es concretamente el WP 4078, que nació en 1926 como coche salón y, a raíz de la crisis económica de 1929, fue reconvertido a restaurante y enviado a España en 1964. El otro coche aquí presente, el WR 3569, pese a que rezuma un aire más clásico, ni siquiera sabe qué hay más allá de España, por lo que aún tiene menos relación con el Orient Express. Realmente podrían, pero nunca formaron parte del Orient Express. Pese a ello, a todo el mundo le suena a lujo y glamour. En cambio, nadie sabe prácticamente nada acerca de él. O quizás sí. Es curioso, ya que si muestras un tren justo como el que tengo delante ahora mismo, la gente dice: ¡mira! El Orient Express. La culturilla general sabe que sus coches eran azules, con largos hilos dorados. Y es que, claro, el Orient Express
pertenecía a la Compañía Internacional de Coches Kama, fundada por el belga George Nagelmakers, cuando nació justamente el Orient Express. El azul marino fue el distintivo de todos los trenes de la compañía, tras dejar atrás el color madera de sus primeros años. Pero la compañía operaba muchos más trenes en Europa aparte del Orient Express, con una apariencia muy similar a nuestro protagonista. Que dichos trenes se parecieran al mítico Orient Express no significa que lo fueran. Tras la visita al museo, donde es prácticamente imposible no perderse entre reliquias e interesantes piezas de un pasado ferroviario bien rico, puse rumbo al que sería mi humilde aposento para pasar la noche y centro de operaciones durante la tarde para redactar partes de este trabajo. Y no voy a adelantar acontecimientos, pero en el Orient Express se comía mejor que en los hoteles de lujo. No pretendo igualarlo, pero sí debo homenajear cada ciudad por la que pase, y le toca a Madrid ser la primera. Esta aventura no sería nada sin quienes me van a ir acompañando ciudad a ciudad. Es por ello que Lucía Gómez me acompaña entre las tranquilas calles de un Madrid que ve cómo sus ciudadanos huyen allá donde las playas se masifican o donde las temperaturas no abrasan hasta casi ser insoportables para ir por la calle en las horas centrales. Por suerte esta semana la capital del país respira un aire algo más fresco y a la puesta del sol se disfruta de una temperatura más que reconfortante. Sin ir más lejos, fue la propia Lucía la que me habló un par de meses atrás de una pequeña taberna céntrica donde el huevo es el protagonista en gran parte de las opciones de la carta, y no es para menos, llamándose el sitio Los Rotos. Huevos rotos con chistorra, jamón, gulas, etc. Croquetas de bacalao, cocido, boletus, etc. Todo ello son algunas de las múltiples opciones de la carta, pero sin duda la especialidad de la casa son los espectaculares molletes con revuelto de lo que sea en su interior. Y estamos en Madrid, que hay más típico que un cocido madrileño. Vale, sí, unos callos, pero ya les llegará la ocasión. Por ello, me parece muy acertado el mollete de ropa vieja, el cual es un revuelto con los entresijos sobrantes del cocido tan típico de esta ciudad. Todo ello dentro de un pan que, a priori, parece pequeño, pero poco a poco va engañándote. Y más si frente a ti te miran con envidia unas cuantas croquetas caseras tan españolas y una buena cerveza Mau tan madrileña. Poco a poco, el pan se va empapando del jugoso huevo y acabas en una complicada situación donde relamerse está totalmente permitido. He de admitir que me encantan los sitios así, donde la vieja cocina tradicional se fusiona con ideas novedosas pero sencillas y, sobre todo, funcionales. Cocina que atrae a un público joven que quiere ir más allá de la comida globalizada y tapear y disfrutar de comida rica y típica de su país en un ambiente tabernero clásico pero actual. Tras la copiosa cena es totalmente obligatorio continuar nuestras profundas charlas por las callejuelas del Madrid de los Austrias y disfrutar de rincones llenos de historias y planes de todo tipo. Lucía, como buena enamorada del cine y del teatro, no puede evitar hacer una pausa en cada cartelera de los grandes palacios de la interpretación. Y yo, mientras tanto, agradezco poder iniciar de una forma tan especial mi propio viaje en el Orient Express. Etapa número 2. Madrid, Irún, Bayón, París. Del día 21 de agosto de 2025 al 22 de agosto de 2025. Dicen que el buen periodista trata de no acostarse tarde para al día siguiente rendir con fuerza. Mi caso es aparte, y anoche cerré los ojos más allá de la medianoche. Entre algún camión que otro de la basura que amenizó la madrugada, puedo decir que he descansado unas 4 horas. Confío en mi juventud, y tras aclararme los ojos en el lavabo, ya estoy totalmente fresco para empezar la segunda etapa del viaje.
Un par de serpientes azules y blancas me han permitido cruzar Madrid por el subsuelo y llegar de nuevo a Chamartín, que ve como poco a poco sus obras se acercan al final. Aquí me espera el vehículo que menos gracia me hace de toda esta aventura, pero no queda otra si el plan es solamente utilizar el ferrocarril para avanzar, siempre que sea posible, claro. Frente a un Wigo que vuelve a mi tierra natal, esperan un par de 120 acoplados, unos trenes que poco o nada me gustan en cuanto a confort. Además, para colmo, el sistema de billetaje me ha brindado el mejor asiento para ir encajonado durante las próximas 5 horas largas. Voy en ventana y en un conjunto de 4 asientos con mesilla. En fin. Posicionado y con mis acompañantes medio sonámbulos, el tren sale del túnel de Guadarrama, de 28,4 kilómetros, el más largo del país y el octavo del mundo. Tras la parada en Segovia-Guiomar, el sol resplandece tras las montañas del horizonte, y de repente el paisaje parece mutar a la Capadocia turca, con 2 globos alzándose en lo alto del cielo mientras pequeños pueblos pasan veloces. Es uno de esos momentos en los que la gente, medio dormida, despierta y coge su móvil para inmortalizar la escena y subirla a las redes sociales o compartirla con quienes les esperan en destino. O al menos eso sucede en mi alrededor cercano. La serie 120, pues es lo que es. Una temblorosa cafetera de forma incesante. Pese a ello, me acomodo como puedo y doy alguna cabezada debido al traqueteo, que siempre ayuda al sueño. Lo importante no es aquello que podamos hallar en nuestro destino, por muy lejano que sea, sino todo cuanto hemos aprendido, amado y esperado en las horas de búsqueda y de viaje. Esto comenta Mauricio en sus páginas, un párrafo con el que conecto especialmente y que me lleva a reflexionar acerca de mi propia forma de ver la vida y de cómo la sociedad actúa frente a los viajes o los desplazamientos, ya sean cortos, largos, de placer o de labor. Tan solo tengo que dar un vistazo a mi alrededor en este tren. El chico frente a mí va haciendo scroll infinito desde que salió el tren de Chamartín, como el de su izquierda o como un par que están al otro lado del pasillo. Hay quienes duermen y hasta creo que aprovechan más el viaje, pero pocos miran por la ventana. No pasa nada por dar pie a las nuevas tecnologías y sus hábitos durante algún periodo de tiempo en un viaje largo, pero nadie piensa en el viaje, tan solo en el destino, con la desilusionante sorpresa de muchos tras ver que su paraíso vacacional no era lo que esperaba. No se trata de ir de un punto A a un punto B sin enterarte de absolutamente nada. Si el viaje dura 12 horas, ¿realmente estás dispuesto o dispuesta a descontarlas de tu vida como si apenas hubieran sucedido? Tras la parada, con algo de retraso, en Burgos Rosa Manzano, el cielo comienza a oscurecer y se avecina un tiempo de lloviznas en el norte. Fue allí donde el tren agrandó sus ejes para salir al territorio convencional y poder proseguir así el viaje. Me alegra saber que queda gente curiosa en el mundo. Joven hay menos, pero mayores sí quedan unas cuantas más, y a mi izquierda llevo una de ellas. Sus recientes búsquedas en Google han sido ¿quién es Rosa Manzano? O Pueblo de Pancorbo. Una amable señora utiliza los recursos que tiene entre sus manos para aprender y nutrir su curiosidad acerca de aquellos lugares por los que va transcurriendo el tren. Un claro ejemplo de no ir de punto A a punto B en trance. Miranda de Ebro y su cementerio de trenes se hizo de rogar entre paradas aleatorias en medio de altas montañas del desfiladero. Al parecer, una avería obliga al tren a moverse con marcha a la vista y a detenerse en cada señal en rojo, rebasándola en el mismo estado 3 minutos después de estar frente a ella. Reglamentación ferroviaria en la que no es momento de entrar. Como dije en Chamartín, 2 trenes forman la composición del Albia 4087, y ello es debido a que uno sube a Bilbao y el otro continúa hacia Irún. Ambos se han separado en la ya pasada Miranda, y mientras
finas gotas de lluvia rayan los cristales que dan vida a las siluetas borrosas de árboles y montañas. En Vitoria-Gasteiz, hileras de vagones de mercancías preparados para cargar remolques de camión esperan a que la burocracia permita su circulación, aunque esta vetusta línea entiende poco de todo esto. La vieja Madrid-Irún-Hendaya vio cómo su fama fue cayendo tras circular por ella importantes expresos y ser ella la puerta hacia Europa para España. Hoy dicha puerta está en otro territorio del país y más cerrada que abierta, pese a estar en pleno 2025 y con toda la tecnología en el transporte a nuestra mano. En Beasain, ya en el País Vasco, levanto la mirada de las páginas como si algo me llamara a mirar por la ventana. Y vaya la casualidad que un viejo coche de la Compañía Internacional de Coches Cama agoniza en el parking de la estación. Investigando in situ puedo saber que se trata del S4U3370, un viejo coche cama remodelado para ser convertido en lo que es hoy, una descuidada cafetería que parece haberse provisto de todo, pero que nunca llegó a abrir como tal. A día de hoy el coche está descolorido, grafiteado y con muchos elementos en mal estado, como los fuelles. Hasta cierto punto puedo intuir su historia, ya que en mi destino actual tenía la compañía de coches cama una base de mantenimiento, y como te contaré más adelante, no fue este el único coche que fue rescatado de las viejas instalaciones. Eso sí, este fue seguramente uno de los que menos suerte ha tenido. Lejos le quedan ya los viajes por Europa en trenes donde todo podía suceder. Viejos postes de catenaria de otra época nos ven pasar como lo que somos, un aburrido tren blanco que ni siquiera puede llegar orgulloso a destino, porque a partir del pequeño pueblo de Tolosa, la vía se encuentra cortada y cerrada totalmente al tráfico ferroviario. Previamente esta eventualidad ya había sido avisada por Renfe. En mi caso compré el billete un par de meses antes, justo al poco de abrirse la venta para mi fecha en dicho trayecto, y esta información ya venía incluida en el billete. Fue anoche además cuando recibí una notificación avisando de nuevo del corte por obras, ofreciéndome la posibilidad de cancelar el billete pese a que la llegada está totalmente garantizada, gracias a un servicio de autobuses. Pese a ello en el tren es mucha la gente desconcertada. Lo cierto es que es tan fácil como salir de la estación y andar unos pocos metros hasta el autobús correspondiente. La salida no se demora demasiado y, como hay un autobús por cada destino importante que le queda al tren por recorrer, la afluencia de cada vehículo es bastante baja. Menos de la mitad de las plazas están ocupadas y parte de ellas avecinan el país que me espera en unos minutos, gracias a las conversaciones afrancesadas de sus ocupantes. Me cuesta decir que he ido más cómodo en el autobús que en el tren que dejé en Tolosa, pero no decirlo sería engañarme a mí mismo. Lo curioso, además, es la llegada a Irún 10 minutos antes de la prevista en tren, pese a que habíamos llegado a Tolosa con casi 50 minutos de retraso. Ya en Irún no hay tiempo que perder. Llueve ligeramente y también quiero comer antes de pasar la frontera, la cual desconocía que se podía cruzar en tren. Pese a ello, el plan era hacerlo a pie y me mantendré fiel a mi idea inicial para llegar hasta Hendaya. Bienvenue en France. Poco a poco la lluvia ha cesado, el sol vuelve a asomar y tras cruzar la frontera he podido comprar en taquilla un billete para el primer tren que salía hacia mi próximo destino. Realmente podría haber elegido un socorrido regional o un confortable TGV Inouï, y creo que ya puedes intuir cuál es la elección. Voy prácticamente solo en el coche del tren de alta velocidad y gozo, además de una buena temperatura, de unos asientos que ayudan a mi espalda a no sufrir. Nada que ver con aquellos de la serie 120 de Renfe, que parecen ir en modo competición, aun sin reclinarlos. Saint-Jean-de-Luz es la primera parada para este TGV, y poco antes de la estación, el río Nivelle hace acto de presencia. Curiosamente nace en España, en Navarra, y tras largos serpenteos, desemboca
en el gran océano Atlántico, que de vez en cuando saluda por la ventana que llevo a mi izquierda según el sentido de la marcha. De repente me apresuro a recoger mis cosas y guardarlas en la mochila mientras escucho anunciar Bayonne por la megafonía, impresionándome además de la rapidez con la que hemos llegado. Acto seguido, el interventor se ríe de sí mismo y corrige: próxima red, Biarritz. En Fallón me despido del TGV que va camino de donde deberé llegar mañana. Y quizá puedas pensar que es una total tontería enlazar aquí con un tren que va al mismo sitio donde ya va el que me encuentro. Realmente hay una gran diferencia entre este y mi próximo tren, y es que en el siguiente podré dormir y evitar así una noche de hotel. Poco se habla de las estaciones francesas, las cuales siempre han destacado para mí por la gran cantidad de servicios que ofrecen. Entre ellos, cómodas mesitas donde puedes cargar dispositivos y trabajar a la vez. Por no hablar de las fuentes de agua potable, así como de alguna pequeña dependencia donde se puede comprar un poco de todo y pasar el rato cotilleando revistas aleatorias en francés. Bayonne es para mí un agradable transbordo de unas 5 horas en las que me da tiempo a cargar alguna batería de la cámara, poner en orden mis notas, dar una sencilla pero agradable vuelta por su centro histórico y empaparme del ambiente tan agradable que se respira, mezclado, como no, del dulce aroma de los crepes callejeros. Además, va cayendo el sol y junto al Atlántico no sobra para nada la sudadera que me acompaña en la mochila. L'Intercité de nuit en provenance de Tarbes et à destination de Paris-Austerlitz départ 21h01, va entrer en gare point P. Éloignez-vous de la Muchos recuerdos y sentimientos despiertan en mi interior al ver entrar la clásica composición de coches Corrail con una elegante locomotora Nef Cassé. Sentimientos que, obviamente, no puede despertar el anterior TGV que tomé para llegar hasta aquí. Ambos son trenes, pero no son lo mismo ni por asombro. El Orient Express utilizaba la noche para viajar, así que yo también. De hecho, esta aventura está pensada para moverme en la mayor cantidad de trenes nocturnos posibles, y el primero de ellos acaba de estacionarse en la vía B a las 20:58, totalmente puntual. Mi coche cae justamente al contrario de donde me situé en el andén. Ello me obliga a moverme por el interior de los pasillos, tras aquellos y aquellas que van buscando sus compartimentos. Dentro de los coches hay una temperatura más que agradable, comparada con la exterior. Aún así, la experiencia me dice que el pijama largo será un buen aliado esta noche. En mi compartimento de primera clase ya descansa un hombre en la litera superior a la mía. Una señora en la paralela consulta su teléfono mientras se hace la hora de dormir. Entre suaves traqueteos y algún que otro vaivén, la literatura en un tren como este es, sin duda, confusa y misteriosa. Al mismo tiempo, los recuerdos de otros viajes se funden como las luces al pasar velozmente tras la ventana. En mi confortable cama y dentro del saco siento un profundo sentimiento de felicidad. Me encuentro en el cuarto tren de la aventura y su magia me llevará a soñar en breves instantes. Buenas noches y hasta mañana en París. Una noche de tirón muy agradable
se ha visto interrumpida por mi alarma personal a las 5:45 de la mañana. Y mientras me refresco la cara y me cambio de ropa en el aseo del coche, un frenazo me tira contra la pared. Es la estación de Les Aubrais, en la ciudad de Orleans, donde nos detenemos sorprendentemente puntuales. Es mágico e intrigante pensar cuántos pueblos, cuántas aldeas y cuántos kilómetros ha ganado el tren mientras sus pasajeros dormían profundamente. Siempre he pensado que los paisajes nocturnos son hasta más mágicos que los diurnos, ya que en lo profundo de la noche puedes moldear tus propias montañas e imaginar el mundo de otra forma mientras fantaseas con encender la luz del mundo y descubrir qué hay realmente más allá. Salgo fresco del servicio, con todo listo para desembarcar. Mientras tanto, el sol empieza a pintar de dorado los blancos laterales de los coches Corrail. Mis compañeros de compartimento finalizan viaje en París y no quiero molestarles con mis intenciones fotográficas. Es por ello que el pasillo y algún compartimento vacío serán mi espacio hasta llegar a destino. La megafonía da los buenos días y comienza de verdad la actividad en el tren. Pijamas viejos, pelos revoltosos y bolsos de aseo comienzan a pasear aparentemente sin rumbo, en busca de un espejo donde saludarse a uno mismo y prepararse para un nuevo día. Lentamente sucede la magia y el largo convoy entra antes de hora bajo la puntiaguda marquesina de Austerlitz. Una estación muy especial para mí, pese a no tener ni el glamour ni la importancia de la Gare de Lyon. Allí, en paralelo, ya descansan otros nocturnos que ya han finalizado su recorrido, probablemente los procedentes de la Tour de Carol o Cervera. Bienvenido, bienvenida a París, la ciudad del amor, la ciudad de la luz, pero sobre todo la ciudad donde el Orient Express iniciaba o finalizaba sus largas travesías hacia Estambul. Me daré una reconfortante ducha en las dependencias de la estación y pondré rumbo a las viejas calles de la Belle Époque. Etapa número 3. París, Viena. Del día 22 de agosto de 2025 al día 23 de agosto de 2025. Desde la Gare d'Austerlitz, dando un paseo por una París bien tranquila, en cuestión de pocos minutos me encuentro entre rincones que me cuesta creer que se encuentran dentro de una ciudad como esta. Es cruzar un simple umbral y vas directo a una época donde el asfalto no se contemplaba como opción para pavimentar una calle, o cuando las puertas de los locales eran de madera tratada o pintada y el ambiente se cargaba del fuerte olor a pulimento cada vez que sus dueños le daban un repaso. Este callejón del distrito 11 hoy carece de actividad, pero sus paredes rebosan de detalles y pequeñas referencias a una época pasada. ¿Era realmente en París donde nacía o moría el viaje en el Orient Express? Hasta cierto punto sí, pero realmente se podía ir o venir de algo más lejos, bastante más lejos. Enlazando con otro tren y por aquel entonces cruzando el Canal de la Mancha en ferry, el viajero del Orient Express podía llegar a Reino Unido hasta finalizar su larga travesía en el Belmont British Pullman. Este tren también perteneció a la compañía CIWL, o Compañía Internacional de Coches Cama, hasta 1969,
Eso sí, era tan lujoso como el protagonista europeo. Hasta cierto punto es curioso. Esta larga travesía en la que me encuentro comparte similitudes con la que hace unos meses atrás realicé camino de la capital inglesa. Aquel fue entonces el viaje más largo que pretendía afrontar hasta la fecha, y ahora mismo siento como si aquella corta aventura, entre comillas, se quedara infinitamente pequeña comparada con la que acabo de comenzar hacia la vieja Constantinopla. Pequeñas tiendecitas de cualquier cosa antaño hoy son galerías de arte. Una elegante puerta rojiza sigue distinguiendo su uso gracias a las ya muy desgastadas letras de Garage sobre ella, y una vieja fábrica conserva todavía su pequeña pero esbelta chimenea de piedra, pese a que en su interior ya solo cobran forma estatuas y piezas de escultura. Dan igual los años pasados sobre estas históricas fachadas. Algunas conservan números de teléfono a los que ya ni siquiera se puede llamar. Otras ocultan, tras las ventanas y sus tiradas cortinas, un pasado que sin duda fue mejor que el presente, pero al menos a su alrededor brinda la paz, el silencio y la globalización, pese a que les pasa de cerca, ni siquiera ha puesto el ojo en el Paz Lom, que parece solo ser conocido por unos pocos. Gare du Nord, donde hoy en día es posible tomar el tren de alta velocidad de Eurostar para cruzar hacia Londres por aguas atlánticas, me queda a pocos minutos andando, y me imagino que sería desde allí donde estacionaría el tren de enlace hasta el ferry que tomarían los viajeros de antaño. Tú, que estás leyendo estos párrafos o escuchando este podcast, también puedes variar el rumbo de este viaje si así lo deseas, y adentrarte en la clásica Londres a través de una de las crónicas que ya lancé. Aún así, si decides seguir viajando camino de Oriente conmigo, hay que primero pasear por Cours d'Amoy, donde las grandes enredaderas hacen sombra a los talleres de artesanía que allí se esconden. Tiendas de libros de segunda mano, de cómics o incluso un pequeño torrefactor de café conviven en perfecta armonía mientras quienes buscan las atracciones más turísticas de la ciudad pasan de largo por la entrada de este pequeño callejón. Y es que así era París, cuando el tren protagonista de esta historia protagonizaba, valga la redundancia, los viajes en tren por Europa. Hoy, la Ciudad de la Luz ha cambiado, y aunque sigue siendo una de mis ciudades preferidas de Europa, creo que lo es por estos pequeños rincones. Un buen guiso es una opción excelente para una ocasión como esta, y permíteme decirte que me enfrentaré en breves momentos al que dicen ser el plato con base de carne de ternera más delicioso preparado por el hombre. Vino de Borgoña, una región situada al este de Francia, como principal actor del espectáculo, acompañado de trocitos de zanahoria, pequeñas patatas enteras, cebollas, ajo y, como no, la carne de ternera. Todo ello da forma al beef bourguignon, un plato de campesinos de dicha región. Todo ello en una pequeña cacerola de fundición que, tras separar su tapa el amable camarero, nace de su interior una suave nube de vapor que impregna la nariz con el potente aroma del vino. La carne se deshace en boca y la firmeza del tinto seduce a los sentidos. Es, sin duda alguna, una excelente elección para una ocasión de viaje romántico en el que un tren nocturno te espera unas calles más allá. Por ello es hora de dirigirse hacia Gare de l'Est, la cual se encuentra a escasos 8 minutos andando de la ya mencionada Gare du Nord. Estoy seguro de que, de camino, encontraré algún cartel anunciando ese nuevo tren que circula por Europa hacia Estambul. Es curioso, y obviamente no los voy a encontrar, pero así se hizo la publicidad al Orient Express cuando nació, con pomposos y sobrecargados carteles con la mezquita azul como protagonista. El camino no ha sido largo y lo ameniza un sol que juega al escondite entre edificios y nubes pasantes. Por supuesto, Gare de l'Est no tiene la grandiosidad de Gare de Lyon o Nord, pero es una pieza clave en el puzzle de los ferrocarriles franceses e internacionales. Allí, a las puertas de la misma, un elegante señor recién salido de la Belle Époque parece darme la bienvenida a la estación,
tal y como si estuviera en los años 20 o 30. Gare de Strasbourg se llamaba cuando el legendario tren partía de sus andenes a las 19 horas y 30 minutos de la tarde. Y parece hecho a propósito, pero mi próximo tren parte en cuestión de 1 hora, casi a la misma que lo hacía el Orient Express. De hecho, el servicio de nocturnos Nightjet presenta un azul oscuro muy de la vieja compañía de coches Cama. Tan solo sustituyendo las franjas rojas por amarillas podríamos estar ante el nuevo Orient Express. La entrada a andenes se hace un poco de rogar, y parece ser debido a unas maniobras de última hora de los primeros coches de la composición, la cual apura a bordes con el largo andén de más de 300 metros. Allí, jóvenes de todas las edades ruedan sus maletas en busca del coche asignado en el billete. El 412 es el mío y se sitúa más bien cerca de la locomotora. El primer trayecto del Orient Express salió desde estos mismos andenes en un ya muy lejano 1883, hacia Giurgiu, Rumanía, con la previsión de tardar unas 81 horas. Los pasajeros cambiaban allí de tren para llegar hasta Estambul. Sería años más tarde, en 1889, cuando llegaría el mismo tren que iniciaba recorrido en París hasta la antigua Constantinopla en 67 horas. La primitiva composición contaba con 2 coches Cama, 2 restaurantes y 2 furgones de equipajes y bultos. Es curioso, ya que tan solo fueron 24 los pasajeros que viajaron con él en su estreno. Hoy son más de 24 pasajeros por coche, y esta moderna composición mantiene al menos la estructura. Puros coches convencionales, eso sí, sustentados por bogies y no por simples ejes que machacaban a quien viajaba en su interior. Finalmente el destino hace partir al tren justo a las 19 horas y 30 minutos. Una hora mágica, ya sabes por qué, y que me pone los pelos de punta si pienso en que este tren va a pasar exactamente por las mismas ciudades que el lujoso convoy. Emprendo vía ahora mismo hacia Viena a través de Estrasburgo, Múnich y Salzburgo, en un, a priori, muy confortable compartimento para 4 personas, perfectamente limpio y cuidado. Haciendo un poco la vista gorda, hasta parece que mi compañero, el resto de viajeros del coche y yo estrenamos el vehículo, ya que está en muy buenas condiciones de conservación y los aires son muy modernos. A poco de partir, la megafonía da la bienvenida a bordo a un volumen estrepitoso y con una cantidad ingente de interferencias. Mi compañero, el cual acabo de conocer nada más entrar al compartimento, y yo pasaremos la noche solos hasta la madrugada, y será aquí cuando prevé el interventor que 2 personas más ocuparán las camas disponibles sobrantes, que, sin duda, no tienen tanto glamour como las del Orient Express tras su relanzamiento. Y sí, dije relanzamiento, ya que tras el resurgimiento de la composición en 1985, este histórico tren volvió a las vías con motivo del 150 aniversario del ferrocarril en Alemania, realizando a su vez diversos trayectos por otros países como Suiza o Francia, mayormente traccionado por locomotoras a vapor. En la larga composición de coches azules recientemente restaurados con todos los lujos y detalles que hacían tan único este tren, se encontraba un coche olvidado en los ya mencionados talleres de Irún, aunque originalmente dicho coche no perteneció a la composición original del Orient Express. Tan solo 2 de los 18 que forman actualmente la larga composición formaron parte alguna vez del mítico e histórico tren. Uno de ellos es el coche Cama 3309, perdido y abandonado durante la Segunda Guerra Mundial, pero reencontrado posteriormente para volver a formar parte tanto de la composición inicial del Orient Express como, años más tarde, en su relanzamiento, ya perfectamente restaurado. Es curioso, pero entre ambas etapas llegó a rodar por España en la relación Irún-Lisboa. Pero, además de viajar por los ya mencionados países, el renovado Orient Express volvió a enfrentarse a su reto histórico de cruzar de París a Estambul, partiendo obviamente de la Gare del Est y pasando, entre otras ciudades, por Viena, tal y como lo hacía antaño.
Eso sí, el viaje hoy en día puede vivirse entre semejantes lujos en el renovado tren, tan solo 1 o 2 veces al año, pero prepárate para pagarlo. Puedo asegurar que el total de este viaje no es ni por asombro comparable a los precios del nuevo Orient Express, que pretende ofrecer una experiencia similar a la de un crucero. Eso sí, los paisajes desde uno u otro tren serían los mismos, y poco a poco Francia va ganando kilómetros entre densos bosques, praderas verdes ya apagadas por la ausencia de luz y pequeños pueblos unidos por los socorridos trenes urbanos con los que cruzamos con relativa frecuencia. Conforme va cayendo el sol, llega la hora de preparar las camas para la noche. Durante el ajetreo, mi compañero y yo comentamos la, hasta cierto punto innecesaria, necesidad de chequear documentos de identidad y pasaportes en la frontera con Alemania. No especulo sobre lo que pueda suceder, ya que nos lo ha advertido el propio personal para que tengamos listos los documentos cerca de medianoche. Cuando el Orient Express circulaba eran necesarios 10 contratos para poder mover el tren a través de cada país y atravesar las diferentes fronteras. Además, imagino lo pesado que sería en la época chequear el tren en cada país, con la inseguridad de que no cayeras en gracia a alguna gente. Nosotros no contamos con la presencia, el glamour y la elegancia del espléndido tren de coches azules y emblemas dorados, pero mantenemos esa magia que despiertan los trayectos nocturnos. Se siente ese bullicio previo a la hora del descanso, en la que más de un paseo al servicio se escucha tras la puerta del compartimento. Me mantiene despierto la ilusión por ver la gran estación de Estrasburgo y, aunque tengo sueño, hojeo poco a poco los capítulos de mi fiel compañero de viaje. Mi compañero de compartimento ha querido, en parte, acompañarme en esta aventura y no le molesta acostarse pasada la estación fronteriza. Pisar sus andenes es sentir un silencio sepulcral, roto solamente por alguna puerta que se abre varios coches atrás. La fachada del edificio me impone como si estuviera delante de una gran y esbelta catedral de piedra, llena de ventanas y puertas con luces apagadas. La actividad en el resto de la estación es prácticamente nula. Y es normal. Pasa 1 minuto de la medianoche. Y a estas horas, el protagonismo es para los trenes de mercancías y los nocturnos como nosotros. Al poco de reemprender la marcha, la bella ciudad se alza bajo el tren y los canales del río Rin predicen el adiós de Francia. Enseguida las ganas de dormir nos llevan a acostarnos. Ya nos buscará alguien si quiere nuestros documentos de identidad. Buenas noches, mientras leo la notificación de un muy esperado mensaje a través del WhatsApp, el cual dice: nos vemos en Estambul. Willkommen in Deutschland. Soy madrugador y gracias a ello aún puedo conocer parte de los paisajes alemanes. Abro ligeramente la cortinilla opaca de la ventana y frente a mí se extienden kilómetros de verdes pastos y altas montañas que casi rascan la suave y gris capa de nubes matutina. Es sencillamente mágico de contemplar. El ambiente parece más bien invernal y pese a que el aire acondicionado es neutral, llega a hacer frío fuera de la cama. Por ello me hago el remolón y me acurruco con la fina sábana y la manta mientras el tren sigue traqueteando. Lo cierto es que anoche nadie nos molestó, nadie nos pidió los pasaportes y tampoco nuevos viajeros intentaron acceder al compartimento en Múnich, donde paramos hace un buen rato.
Y digo intentaron porque la puerta la dejé cerrada por dentro, justo antes de acostarme. Debo comentar que la almohada es muy pequeña a priori, pero lo cierto es que no me ha molestado su tamaño mientras dormía. Tal vez porque me muevo poco. Quizá alguien que dé muchas vueltas acabe cayéndole en la cabeza. La ropa de cama no se queda corta en anchura, aunque sí en longitud, y los pies se salen por el final de la misma. Menos mal que he dormido con calcetines. Fuera parece estar todo bien tranquilo, no se escucha a nadie ni tampoco pasear al personal. Son horas tempranas, y a mí, quien realmente me tiene ya en pie, es la mera curiosidad. Doy gracias de ello porque semejantes postales son dignas de disfrutar en un tren tan mágico como este. Freilassing a las 7 horas y 17 minutos de la mañana. Y esta es la última parada antes del siguiente cruce de frontera. El tren sigue aceptando viajeros, pero solamente en los coches de butacas en compartimentos, los cuales, obviamente, son los más económicos. Una opción totalmente inexistente en los tiempos del Orient Express. Una era que finalizó con la llegada de la Segunda Guerra Mundial. Y aunque se retomó tras el conflicto, este servicio perdió glamour, y ya no eran los mismos aquellos que frecuentaban los compartimentos de los coches cama. Gente algo más humilde y sin apenas relevancia social emprendía ahora el largo viaje, o eso mencionaban aquellos que viajaron en él antes de que fuese retirado por completo. Del estatus social del Orient Express habrá tiempo de hablar. La guerra protagonista en el país que este Nightjet está a punto de dejar supuso todo un antes y un después, ya no solo por el hecho de que condenó al tren casi a muerte hasta su posterior resurgimiento en 1985 como tren turístico, sino también porque le obligó a variar su ruta. El tren pasó así a aprovecharse de un largo túnel de casi 20 kilómetros inaugurado a principios del pasado siglo, y podía así evitar las tierras germanas, dando el rodeo por los Alpes, Simplón e Italia. No es cuestión de bromear con dicho tema, pero da miedo imaginar a las tropas alemanas por el andén deambulando mientras cada rincón del tren se revisa exhaustivamente. De hecho, se podían llegar a registrar los lavabos hasta 200 veces en un trayecto de ida. Buscaban normalmente tabaco de contrabando, pero cualquier otro objeto que les viniese en gracia a los soldados podía ser requisado y su propietario bajado del tren a la merced de aquellas tropas. Hubo hasta una ficción de embarazo para evitar que bajasen del tren y llevaran a cuartel a una joven mujer que resultaba ser la esposa de una figura distinguida. Hoy el tren cierra puertas de nuevo, sin complicaciones, y sigue avanzando. Willkommen in Oosterreich. Entre penurias, el desayuno de aquellos que podían permitirse aquel lujoso viaje no se parecía en nada al que el escueto señor de la tripulación nos acaba de dejar a mi compañero y a mí. Anoche ya elegí la bebida, un cacao calentito, que entrará bien mientras el sol caldea la recién levantada Austria. Para comer, la opción es bien sencilla, un par de panecillos con mantequilla y mermelada de melocotón. Molaría cantidad que los panecillos estuvieran calentitos y derritieran la mantequilla, pero como soy un hombre de recursos, dejo que se derrita un poco sobre la tapa del cacao caliente. Se nota que estamos ya por tierras austriacas gracias a la presencia de la variante diurna de nuestro tren, el Railjet, el cual cruza con nuestro nocturno en Linz, la segunda parada del país tras habernos detenido ya en Salzburgo mientras desayunábamos. Pese a que son casi ya las 9 de la mañana, todavía estamos atrás de apearnos del tren. Sin prisa, pero sin pausa, verdes bosques y densa tundra avanzan alrededor de los 100 km por hora mientras mi compañero lee y yo aprovecho para ir al servicio, sorprendiéndome al volver. La puerta, cerrada por mi parte, no tiene opción de apertura desde el exterior, y el literista de mi coche propone poner un libro para evitar que se cierre. Es surrealista total. Todo esto tiene una explicación, y es que las puertas se abren con tarjeta electrónica, como la de un hotel. El problema es que la modernidad parece haber adelantado a la funcionalidad, y estas tarjetas no se reparten al pasaje por motivos que desconozco.
Suerte que el personal tiene llave maestra de cada puerta del tren. Poco queda ya por hacer en esta larga travesía entre países. Quizá aprovecharé para leer en la última hora de trayecto y subir el contenido diario sobre el viaje a Instagram. Mi compañero me desea un feliz día y buena suerte con el largo proyecto que llevo entre manos. Y enseguida nos apeamos en los fríos andenes de la gran, esbelta y sobre todo moderna estación central de Viena. Hace 15 horas que partimos de los andenes de la Gare del Est. El tren se bifurcó en plena madrugada, uno a Berlín y el mío hacia la capital de Austria. Todo ello sin que el pasaje se enterara, ya que dormía profundamente. Y es que el tren nocturno es una iniciativa más que excelente. Ahora tengo todo el día por delante. Aunque los viajeros del Oriente Express gozaban de la ausencia de transbordos, yo percibo como todo un lujo poder pasar hoy el día aquí y mañana poder continuar la aventura camino de la vieja Constantinopla. Gracias por acompañarme. Nos vemos en la segunda parte de esta gran aventura.